Muy buenas noches, estimados estudiantes de Sistemas de Base de Datos. Les saluda vuestro profesor Richard Ramírez Andormaliza. Sé que en algunos espacios hay problemas de conectividad al suministro eléctrico, así que eh, atentos si algún problema tienen. Eso sí, revisar la clase en el entorno virtual de aprendizaje donde queda la sesión grabada. Hoy, ya la semana número 4. Iniciamos la unidad 2. La unidad 2, diseño de base de datos relacionales. Vamos a trabajar ya eso que habíamos anticipado, que es práctica ya, y que donde vamos a revisar eh, ya lo que corresponde a la fase del desarrollo de un sistema de información o desarrollo de software, como también lo conoce. Y hoy empezamos con el tema número 1, que es el modelo de datos, los modelos de datos. De a poco, hoy ya empezaremos la parte práctica de este curso. Recordemos, este curso es 100% práctico, ya hemos sembrado las bases teóricas y cuando hablamos de modelo de datos, ya estamos hablando del diseño de una base de datos, ya estamos hablando de una parte bastante práctica. La unidad en 2, como tal, lo que nos busca es que usted logre especificar las entidades, atributos, claves primarias y respetando sobre todo la normalización con la finalidad de tener un modelo de base de datos consistente sin redundancia de datos. El objetivo específico para hoy es conocer los modelos de base de datos y sus elementos. Abordaremos 3 subtemas. El primero es el modelo de datos, los elementos básicos de un modelo de datos y cerraremos viendo lo que son las reglas de negocios. Y en esta clase también haremos un ejercicio práctico de la identificación de los elementos de un modelo de datos. La motivación para esta clase es conocer el diseño de las bases de datos y así llegamos al modelado de datos. Antes de ingresar al diseño de base de datos, debemos encuadrarnos dentro del ciclo de vida de un sistema de información. El proceso del desarrollo de software, los modelos de ciclo de vida, que dependiendo de las diferentes normativas de construcción de software o diferentes metodologías, va a tener tales o cuales fases. Pero todas ellas tendrán un paso muy importante, que es el proceso de diseño de la base de datos. También ese proceso de diseño de la base de datos lo revisaremos acá de inmediato. Y para diseñar yo una base de datos, debo partir del análisis de los requerimientos. El usuario viene y le dice, necesito un sistema que me haga X o Y procesos, capture tal o cual dato y me genere tal o cual reporte con tal o cual información. A partir de esa formalidad, que por cierto debe haber un documento formal de constitución y de requerimiento del software, usted hace ese análisis de ese requerimiento. ¿Qué es el análisis? Revisar, leer, ver los elementos que llevan a pedir ese software, qué es lo que debe hacer ese software. Una vez que usted hace todo ese análisis, que es un proceso mental, no, todavía no tiene nada que ver con alguna herramienta, puede ser sí, que haga algo para sistematizar, resumir o tal vez detallar algo más. Pero luego de ese análisis usted pasa al diseño conceptual. En el diseño conceptual, que luego veremos un poquito más de qué se trata, es una fase de un modelo muy general de la base de datos. En ese diseño general de la base de datos puede participar un usuario. Luego, que usted tiene, que incluso pudieran ser a la par, puede tener que elegir el sistema de gestión de base de datos. Depende de la naturaleza de la organización, los fines que persigue, si puede comprar licencias o no, que debe usar licencias de código abierto, o sea, herramientas de código abierto. Se elige el motor de base de datos.
aquí vimos ya en clases pasadas diferentes opciones de motores de base de datos. ¿Ok? Una vez que usted ha superado el análisis de requerimiento, el diseño conceptual, la elección del sistema de gestión de base de datos, o DBMS, como también se lo conoce, usted llega al diseño lógico de la base de datos. El diseño lógico de la base de datos donde nos va a ocupar un poco más en este curso. Ese diseño lógico ya es un poco técnico, donde se hace uso de ciertas herramientas de diseño de base de datos que hoy daremos una inducción. Y que desde ya lo invito a que revise el entorno virtual de aprendizaje, donde hay una receta de cómo instalar una herramienta para diseño de base de datos. Esa herramienta parte incluso desde el diseño conceptual. Luego va al diseño lógico de la base de datos y finalmente crea la base de datos a través del diseño físico. Esa herramienta es bastante poderosa. Usted la tiene aquí cargada en su entorno virtual de aprendizaje, los pasos para instalarla. Una vez que usted crea el diseño físico de la base de datos, pasa a la instalación de la base de datos en un ambiente de producción, donde están solamente accediendo los usuarios y ya comienzan a trabajar el sistema. Y por lo tanto, la base de datos va a recibir datos y con el paso del tiempo, esa base de datos requiere un mantenimiento. Son las fases que sigue el proceso de diseño de una base de datos. Repito, el análisis de requerimiento, diseño conceptual, elección del motor de base de datos, el diseño lógico, luego el diseño físico y por último la instalación y el mantenimiento de la base de datos. El desarrollo del software tiene las siguientes etapas. Primero, cae una planificación de lo que usted quiere desarrollar. No puede hacer cuestiones improvisadas, todo parte de una planificación. Luego se hace el análisis de este software que usted quiere desarrollar y llega al diseño. Y en ese diseño que lo he marcado en negro acá, es donde se encasilla el diseño de su base de datos. Posterior al diseño de la base de datos, el diseño de los informes, el diseño de los programas, se hace la implementación o lo que es el desarrollo propio de las aplicaciones o el software. Pasa a la fase de pruebas, que generalmente las pruebas las realiza otra persona diferente al desarrollador, y se hace la instalación o el despliegue del software. Para ingresar a la fase de uso del software, ya un ambiente de producción, y finalmente el mantenimiento, dado las múltiples transacciones que tiene ese software. Las bases de datos pueden llegar a degradarse en su desempeño y requieren de mantenimiento. Entonces, ese mantenimiento, tanto en software y aplicativos, es parte esencial del desarrollo en sus etapas. ¿Qué es el diseño? Que lo tengo aquí resaltado. Es el cómo. Cómo hacer las cosas. Yo le diseño una base de datos, es decir, cómo va a estar. Entonces, el estudio de alternativas de este diseño arquitectónico se centra en el diseño de la base de datos y el diseño de las aplicaciones. Ese diseño de las aplicaciones es el diseño del programa, el programa debe capturar estos datos, el programa debe hacer este reporte. Esos reportes que también se deben dejar diseñados en columnas totales, subtotales, qué es lo que va a tener, para que luego empiece, como yo he dicho en un momento dado, la trivial tarea de programar. Lo esencial es el diseño. Las bases de datos tienen un ciclo de vida asociado también y que tiene que ver con lo siguiente. Primero, siempre se parte de la definición del requerimiento de datos, que sale del requerimiento que hace el usuario. El usuario quiere un sistema de importación, un sistema de contabilidad, un sistema de facturación, un inventario, o quiero algo integrado. Después de que se hace ese análisis de requerimiento del sistema, se hace el análisis de requerimiento de datos para dar paso al diseño de la base de datos, que la tengo una vez más resaltado con negro, que consiste en los pasos que tenemos hacia la derecha. La implementación de esa base de datos es el paso siguiente después de que la tengo diseñada. En algunos casos se requiere una carga o conversión de datos, es decir, usted ha creado una base de datos, pero antes tenía en otro sistema de base de datos o sistema de otra forma de almacenamiento y hay que cargar datos para que empiece a trabajar las aplicaciones. Las aplicaciones deben ser convertidas, a veces deben ser modificadas, deben ser migradas. Es una fase también que se tiene que seguir. Luego las pruebas y la validación, que ya lo anticipé, son importantes antes de estar en la operación. Y la supervisión y el mantenimiento, que es la fase cuando ya están en producción las aplicaciones.
Cuando hablamos del diseño de la base de datos implica crear ese modelo conceptual, tal cual como se ve este gráfico aquí. Tiene sus propias reglas. Es la descripción del esquema de la base de datos a ser utilizados por las aplicaciones. En un esquema conceptual, donde ya anticipé, puede participar el usuario. No es complejo el diseño de un modelo conceptual. Superada esta fase, se llega al diseño lógico. El diseño lógico que tiene unos elementos como los que están en esta gráfica aquí. Hoy los veremos en el modelador. No es otra cosa que la descripción de la base de datos que vamos a implementar. Y vamos a utilizar un modelo. Y ese modelo, por ejemplo, y el que utilizaremos aquí, es el modelo relacional. Luego que tiene usted el diseño lógico, que tiene su modelo relacional normalizado, que también en este parcial veremos las reglas de normalización para llegar a un modelo sin redundancia de datos o con redundancia controlada también, como se lo he dicho en más de una clase. Pasamos al diseño físico. El diseño físico ya es elegir un motor de base de datos. Las sentencias de creación de las tablas, las relaciones y cualquier otro elemento de base de datos va a estar estrictamente relacionado hacia un motor de base de datos. Por eso es diseño físico. Ya es un esquema interno que si usted tiene esas sentencias de creación en un motor de base de datos, no necesariamente le va a funcionar en otro motor de base de datos. Ya esto es un esquema interno de motor de base de datos específicos. El diseño de la base de datos, le resumo algo que ya anticipé también, parte del requerimiento y su análisis, pasa al diseño conceptual, elige qué motor de base de datos va a implementar. Si ya es una empresa que está funcionando, no tendrá que elegir esto del gestor de base de datos, sino que utilizar el ya definido. Se hace el diseño lógico, ya después de haber pasado por el diseño conceptual, al diseño físico, que ya es específico en el motor que tiene la institución, y se hace la instalación y el mantenimiento. Es el diseño que sigue una base de datos. En el diseño conceptual podemos anticiparles ya un poco más de lo que lleva esta construcción. No es otra cosa que crear un esquema de la base de datos independiente del DBMS. Allí yo no sé qué motor de base de datos voy a utilizar. Y lo que persigue un diseño conceptual es la comprensión de la estructura semántica de las relaciones entre las entidades y las restricciones de la base de datos. Se crea una descripción que establece, indicando cuál va a ser el contenido de estas bases de datos que está creando, y existe en la construcción una comunicación entre usuarios, analistas y diseñadores. ¿Qué características tiene este modelo conceptual? Primero, la expresividad. Diferentes tipos de datos, relaciones y las restricciones. Se expresa fácilmente allí. Está hecho en un esquema sencillo, simple, para que los usuarios lo puedan comprender. La minimalidad se refiere a que existe un número pequeño de conceptos básicos. Y ya le digo, 3. Entidades, atributos, relaciones. Tiene, por supuesto, una representación gráfica, que es una notación muy fácil de interpretar, tanto del usuario como del desarrollador. Y tiene formalidad. Tiene una especificación formal sin ambigüedad de los datos. Son las características del diseño conceptual que lo vamos a construir en este curso. El modelo entidad-relación no es otra cosa que una técnica de análisis basada en la identificación de las entidades y las relaciones, que no son otra cosa que objetos de los que se quiere hablar, y las relaciones son esa asociación que existe entre estos objetos o entidades. Tiene varias notaciones. Es más, el modelador que vamos a usar tiene más de una de las notaciones que tenemos expuestas acá. ¿Qué es la notación? Sencillamente la forma como se visualizan los grafiquitos, las figuritas que vamos a usar. Y, repito,
El modelo de entidad-relación es una técnica de análisis basada en la identificación de entidades y las relaciones de estas entidades. ¿Ok? Luego, usted tiene una notación que dice diagramas ER, diagramas UML, diagramas case, diagramas ORM o diagramas IDF1X. Son notaciones o nomenclaturas de cómo se visualizan las relaciones y las entidades, nada más. Así llegamos a ver nuestro primer elemento de el modelo entidad-relación que vamos a trabajar acá, que es las entidades. ¿Qué son las entidades o conceptos de interés? Son los objetos. Estos objetos pueden ser reales o abstractos, distinguibles de otros objetos. Es decir, de lo que yo quiero almacenar datos. Esos son los objetos o entidades. Al grupo de entidades con cualidades similares acerca de las cuales se almacena información se le denomina tipo, o sea, un tipo de entidad. O simplemente un conjunto de entidades. Ejemplo, puede tener mueble, vehículo, una venta, etc. Como vamos de a poco incursionando en el modelamiento de base de datos y la primera parte es identificar las entidades, yo acá les sugiero tipos de entidades. Usted puede tener entidades de tipo persona, comprador, vendedor, cliente. Son personas. Ejemplo, puede tener también otro tipo que son las organizaciones, proveedor, puede ser que también parecería ser como persona. Pudiéramos tener empresa X, empresa Y, universidad, colegio, son organizaciones, son entidades. O un objeto o un concepto, por ejemplo, producto. Luego también usted pudiera tener transacciones, una venta, una compra, un diario contable. Son transacciones, son tipos de entidades, porque son objetos de los cuales se desea almacenar datos. Otra puede ser parámetros, o unas entidades de tipo parámetro, donde usted tiene, por ejemplo, la secuencia de la factura, la secuencia de diarios contables, son entidades de tipo parámetro. ¿Okay? Y así llegamos al siguiente elemento de nuestro modelo entidad-relación, los atributos. ¿Qué son los atributos? Son las características de las entidades, son las propiedades asociadas a un conjunto de entidades. Mediante los atributos, usted representa las propiedades de los objetos de interés de los cuales quiere almacenar datos. Para cada atributo existe un conjunto de valores permitidos llamado dominio. Por ejemplo, el atributo sueldo, los valores permitidos, al menos en el Ecuador, en un tiempo completo que trabaje, será un valor entero mayor a $460. Entonces, ese es el dominio, el valor permitido dentro o el valor que se puede almacenar en un atributo. Ejemplos de atributos tenemos ahí del libro, por ejemplo. Un atributo es el título, el ISBN, la edición, el número de páginas. De los escritores, puede ser el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento. Son ejemplos de atributos. Y así llegamos al tercer elemento del modelo entidad-relación. Pasamos por las entidades, por los atributos y llegamos a las relaciones. ¿Qué son las relaciones? Es la asociación o nexo entre entidades. Yo tengo la entidad 1, la entidad 2 y se relacionan. Entonces esa relación es parte del modelo de datos. Y por último, yo en toda organización siempre voy a tener políticas, normas y restricciones de una organización. Son las que mandan, prohíben o permiten acciones en la operación de estas instituciones. Y estas se conocen con el nombre de reglas del negocio, que a la hora de diseñar una base de datos hay que tenerlas muy en cuenta porque también se las contempla dentro de estos diseños. Y así hemos llegado a la parte final de la teoría de los elementos básicos de un modelo de datos, que son entidad, atributo y las relaciones. Y yo ahora, basado en lo que hemos hecho al inicio, procedo a explicar o a leer un problema. Se le pide diseñar una base de datos relacional
¿sí? Para este caso. Dice, se requiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre los alumnos que lleva un gabinete de abogados. Ahí está la misión de ustedes. Dice, cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un solo cliente. Del asunto se debe almacenar el periodo, es decir, fecha de inicio, fecha de archivo o finalización. Su estado puede ser en trámite, archivado, etc. Asimismo, de los datos personales del cliente al que pertenece. O sea, también se desea almacenar esto. ¿Qué datos? Cédula, nombre, dirección, etc. Algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores, de los que nos interesa también los datos personales. Entonces, ahí está el problema. Tenemos que ir al análisis que se expuso al inicio de la clase. ¿Y qué es el análisis? Revisar, leer, volver a una y otra vez, revisar lo que el usuario quiere o lo que el usuario formalmente me establece en algún documento. Aquí hay entrevistas, se revisa documentación, se revisan manuales, se revisan procedimientos. Lo normal es que exista un documento formal de los requerimientos del software que se le pide. Así como lo estoy dando yo ahora. Quiero diseñar una base relacional para esto. Y vamos a leerle una vez más. Yo le digo, se requiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre los asuntos que lleva un gabinete de abogados. Estamos claros. Me piden diseñar una base de datos para un pequeño sistema de un gabinete de abogados. ¿Listo? Hago ese análisis. Y aquí viene a contarle el proceso. Para que según el proceso, usted qué vaya haciendo, identificando primero las entidades. ¿Qué son las entidades? Los objetos de interés de los cuales se desea almacenar datos, porque así le pide el requerimiento del usuario. Entonces, va al requerimiento formal. Cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica y corresponde a un solo cliente. Son reglas del negocio. Del asunto se debe almacenar el periodo, fecha de inicio y fecha de archivo o finalización. Su estado, que puede ser en trámite, archivado, etc. Así como los datos personales del cliente al que pertenece, como son cédula, nombre, dirección, etc. Algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores, de los cuales también nos interesa o se desea almacenar los datos personales. Ok. Dicho esto, a partir de ahora, yo le doy un tiempo para que usted en el chat me va a escribir con mayúscula. ¿Qué cosa? El nombre de la entidad que identifica. Y entre paréntesis, el nombre de los atributos que debe tener cada una de las entidades que ustedes llegan a identificar en este ejercicio pequeño que he planteado ahora. ¿Ok? Como es un caso nuevo para ustedes, entonces, y es la parte práctica, vamos a darle 10 minutos a partir de este momento para que usted haga este análisis. Por favor, ahí tenemos el ejercicio planteado. ¿Ok? Repito, para los que recién se conectan, hemos visto lo que son las entidades y los atributos y el llamado ahora es desarrollar este pequeño ejercicio que tenemos en pantalla, que consiste en identificar el nombre de las entidades y entre paréntesis los atributos que tiene cada entidad y escribirlos. Por favor, escribir en un solo mensaje. O sea, si usted encuentra 3 entidades, digite todo en un solo texto para que no se le pierda, no se le diluya en los múltiples mensajes que sus compañeros pueden escribir. ¿Ok?
A partir de este momento tenemos 10 minutos para proceder a esta actividad. ¿Ok?